¿Están ustedes bien? Yo me alegro de que todos estén bien. Estamos estudiando la palabra del Señor. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde y quiero comenzarlo dando saludos de Raquel y de Octavio. Ellos envían saludos para la iglesia. Ellos envían un abrazo para todos los hermanos. Dicen que nos echan de menos, que nos quieren mucho. Así que nosotros también desde aquí les mandamos un abrazo para ellos y les deseamos que el Señor les bendiga grandemente allí donde están en Valencia. Amén. También Aleida escribió a través de un correo que me llegó de la página web diciendo que había llegado bien y que también que le dieron un saludo y un abrazo a la iglesia. Así que siéntanse abrazados. Amén. Gloria a Dios. Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Preguntábamos, ¿necesitas que Cristo se te aparezca en persona para que dejes de ser rebelde? Puede bajar los demás micrófonos que no sean el tercer canal, para que no haya ese ruido de fondo que hay ahí. Necesitamos volver otra vez al texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y volviendo, ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pablo no hubiera respondido al llamado de Jesús? ¿Se hubiera paralizado la extensión del Evangelio? ¿Por qué? Hubiera escogido a otro, ¿verdad? Lo que pasa es que realmente Dios sabía cuál era el corazón de Pablo, ¿verdad? Y que él iba a responder porque él de alguna manera sabe todas las cosas de antemano, ¿verdad? Dios no está limitado a ninguno de nosotros. Cuando nosotros decimos, el Señor te necesita, es una manera de hablar, pero realmente Dios no necesita a nadie. Él antes de que nosotros existiéramos, ya Él existía. Él es autosuficiente, absolutamente, nosotros no. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros y por supuesto todos necesitamos de Dios. Pero Dios no está limitado, nosotros sí. Si nosotros no le respondemos a Dios, eso no va a paralizar el plan de Dios. Paralizará el plan de Dios en nuestra vida, pero no el plan maestro de Dios. Ese seguirá adelante, ¿verdad? Porque Jesús dijo, si estos callaran, las piedras clamarían, ¿verdad? O sea, no hay nada que limite al Señor. Pero la verdad es que Dios sabe todas las cosas y sabía cómo iba a responder el apóstol Pablo a ese llamado que le hizo Jesús cuando se le presentó en el camino de Damasco y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Así que, aunque tú no sabes qué va a ser de tu vida mañana, ya Dios sí lo sabe. ¿Ok? Dios sabe lo que va a ser tu día de mañana. Si vas a portarte bien o te vas a portar mal, ya Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Él te conoce y conoce las circunstancias que rodean tu vida. Sabe los problemas que tú vas a enfrentar mañana, antes de que tú te los encuentres en el camino. Él ya los conoce. Y Él que te conoce sabe cómo tú vas a reaccionar ante cada circunstancia. Él sabe que mañana cuando te encuentres con un primer problema, tú te vas a acordar de esto, de que Dios sabe cómo tú vas a reaccionar. Y yo sé que el recordarlo te va a ayudar a reaccionar mejor. Porque cuando tenemos en cuenta a Dios, nuestras vidas mejoran, ¿verdad? A eso se le llama el hecho de que Dios conozca nuestra vida de antemano. No significa, como algunos creen, que es que toda nuestra vida está escrita. ¿Ustedes creen eso? No, nuestra vida no está escrita. Se escribe conforme nosotros vamos escribiéndola. ¿Ok? Dios sabe todas las cosas y a eso se le llama conocimiento anticipado.
o presciencia. Dios lo sabe porque es Dios, no porque ya nos haya condenado a actuar de una determinada manera, no. Eso es determinismo y nosotros no estamos determinados de antemano. Nosotros somos libres, Dios nos ha hecho libres. De hecho, todo ser humano hace lo que quiere, ¿no creen? Si el ser humano hiciera solo lo que Dios quiere, ¿ustedes creen que habría maldad en el mundo? No la habría, porque Dios no quería la maldad en el mundo. Pero hay maldad en el mundo porque el ser humano hace lo que quiere, porque el ser humano es libre, Dios lo creó realmente libre. Ahora bien, vamos a seguir en el versículo 20, vamos a leer versículo 20, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué predicaba Pablo? Arrepentimiento y conversión. ¿Nosotros entendemos estos dos términos? ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, el domingo se nos habló de arrepentirnos, ¿verdad? A ver si de verdad entendimos el mensaje del domingo. ¿Alguien me puede decir qué significa arrepentirse? Apartarse del pecado, tomar la dirección correcta, cambiar lo bueno por lo malo. Lo malo por lo bueno. Reconocer el pecado y apartarse de él. Eso es arrepentirse. No solamente decir, como decía la pastora Katia, ¿verdad? El domingo, no solamente decir, qué pena que fallé, ¿no? Ay, cuánto siento. No, pero sigo haciéndolo. Oye, cuánto siento que te ofendí, pero es que tú te lo mereces. Oye, ahí no hay arrepentimiento ninguno, ¿verdad? Pero a veces actuamos nosotros así, ¿o no? A veces actuamos así, hasta con Dios. Señor, yo sé que tú dices que esto es malo, pero es que a mí me gusta. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección, es saber coger el camino correcto, es dar la vuelta y volverse de los malos caminos. ¿Ok? A eso se le llama arrepentimiento, y al resultado del arrepentimiento, a las consecuencias de ese arrepentimiento se le llama conversión. Es decir, cuando tomamos el camino correcto, nuestra vida cambia. Nos convertimos en personas diferentes. ¿Alguien de aquí está convertido? Bueno, espero que todos. Si alguno no está convertido, por favor, conviértase. Comience por arrepentirse y después conviértase, pero conviértase de verdad. Pues ustedes saben que las iglesias hoy están llenas de gente que ni son arrepentidas, ni tampoco están convertidas. Hay iglesias llenas de gentes que siguen al Señor porque, oye, mira, es que el pastor predica tan bonito. Mire, es que el grupo de música es que, tenemos un grupo de música en la iglesia que eso es una maravilla, es un espectáculo. Pero no hay una conversión. No hay arrepentimiento de pecado. La persona sale de la iglesia como quien sale del teatro. La iglesia le entretuvo, la iglesia le hizo pasar un buen rato, pero después llega a su casa, sigue siendo el mismo malhumorado, que maltrata a su esposa o a sus hijos, que sigue dando problemas y dificultades en la casa, y no ha cambiado en nada. No hay frutos de arrepentimiento, que es de lo que habla aquí Pablo, ¿verdad? Por tanto, no hay conversión. Eso no debe ser en la vida del cristiano. El cristiano debe estar convertido, porque Dios nos llama no solamente a que creamos en el cielo, sino a que vivamos en el cielo aquí en la tierra. Creo que hay problemas, pero puede ser de la batería a lo mejor. Si ustedes me permiten, yo voy a coger el micrófono y así quitamos el ruido ese de fondo que es bastante molesto. Este es el del púlpito. ¿Ok? Ahí está, ya está. ¿Sí oyen mejor? Muy bien.
Espero que sí, espero que sí, ¿no? Decía que en realidad Dios espera de nosotros un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que signifique haber cambiado de dirección, que signifique que no somos las mismas personas que éramos antes, porque está escrito que el que está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, díganme una cosa, ¿una chaqueta nueva es lo mismo que una vieja? Entonces, ¿una persona nueva es lo mismo que una persona vieja? ¿Verdad que no? Entonces, el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, hay un cambio, hay fruto de arrepentimiento, hay una conversión. Yo creo que eso es importante y necesaria. Eso tiene que ver precisamente con eso. Ahora, ¿cómo se produce el arrepentimiento y la conversión? ¿Alguien me puede decir cómo se produce eso? Reconociendo nuestros pecados. Ay, Señor, cuánto siento haberte ofendido. ¿Eso es? ¿Qué más? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se consigue eso? Siendo obedientes. Ahora, ¿ustedes creen que el ser humano realmente puede ser obediente a la palabra de Dios? Dicho de otra manera, ¿ustedes son obedientes a la palabra de Dios? ¿Qué necesitamos para ser verdaderamente obedientes a la palabra de Dios? Acercarnos a Él. Vas por buen camino. Sí, pero cambiar de actitud. No me entero bien. Rendir nuestra vida a Cristo. Va ahí bien. Por ahí va la cosa. Oración. Conocerlo más. Pero es que yo conozco gente que son verdaderos teólogos. Conocen la Biblia en pasta mejor que yo. Pero después sus ejemplos de vida no concuerdan con su conocimiento de las Escrituras. Hay que nacer de nuevo. Anhelar ser como Él. Pero si nos quedamos solo en eso, hay que nacer de nuevo. Claro, es que mire, nosotros no vamos, escuchen bien, esto es muy importante. Lo digo porque muchos cristianos están batallando con esto todo el tiempo de su vida y pasan años y años y no consiguen entenderlo. Y lo pasan mal, porque quieren agradar a Dios y ven que no lo consiguen. Entonces, préstenme atención. Mire, ustedes nunca jamás van a conseguir agradar a Dios. Ustedes no pueden agradar a Dios. De hecho, ustedes están condenados por sus pecados al infierno, porque todos son malos y aunque quieran hacer el bien no pueden. Lo único que ustedes pueden hacer si se quieren salvar es creer a Jesús, porque es Jesús quien nos dice que Él nos puede librar de nosotros mismos. ¿Cómo? Haciendo nacer una criatura nueva dentro de nuestro interior. Cuando alguien cree en Cristo de verdad, de todo corazón, cuando alguien se rinde a Él, cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, cuando alguien quiere cambiar, cuando alguien de verdad quiere salvarse, no puede seguir confiando en sí mismo ni en sus propias fuerzas. Tiene que confiar en la gracia de Dios. Cada uno de ustedes han dicho una parte de esto. Pero lo importante es que todo comienza en el rendirse.
como decía, rendirse por completo, diciendo, no puedo agradar a Dios. No soy una buena persona. No puedo bajo ningún concepto, por más que yo me esfuerce, hacer siempre la voluntad de Dios. No puedo. Y como no puedo, mis pecados me condenan. Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, que me libra de esa ley. ¿Cuál es la ley? La ley dice que el que pecare, morirá. ¿Cómo nos libra Cristo de esa ley? Cumpliéndola Él por nosotros. Él murió por nosotros. Por tanto, ya estamos libres de esa ley. Ahora, si creemos de verdad esto, dejaremos de luchar por nosotros mismos y recurriremos a Dios, como decía José, recurriremos a Él en oración y le diremos, Señor, quiero que vivas por medio de tu Espíritu en mí, que seas tú en mí. Yo sigo oyendo todavía predicaciones de hombres que dicen, hay que ser imitadores de Cristo. Hay que imitar a Pablo como Pablo era imitador de Cristo. Y se quedan en la mitad del mensaje bíblico. Pablo decía eso al principio. Después dijo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el secreto. No es ningún secreto, pero esa es la clave. Dejar que Cristo viva en nosotros. Porque si, miren, la Biblia dice en 1 Corintios 6:19 que somos templos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu de Dios mora, vive en nosotros. 1 Corintios, creo que es el 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Perdón? 3:16. Bueno, pues el 3:16. No sabía si era el 2 o el 3. Dice que tenemos la mente de Cristo. Si tenemos el Espíritu de Cristo, si tenemos la mente de Cristo, si Pablo en el capítulo 12 de Romanos y también en el capítulo 12 de 1 Corintios dice que además somos el cuerpo de Cristo, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos todo lo necesario para que Cristo viva en nosotros. ¿Saben cuál es el problema? Que no le dejamos, que queremos seguir teniendo el control nosotros. Es como el que se monta en la guagua y está diciéndole al conductor, mire, encienda el intermitente de la derecha, pare ahí, que hay una parada. Venga, cierre la puerta, siga para adelante, meta la segunda. Pise el embrague, hombre de Dios. Venga, ahora a la izquierda. Encienda el intermitente a la izquierda. ¿Usted cuando se monta en una guagua hace eso? ¿Verdad que no? Usted se asegura de que va en la dirección que usted quiere ir, se monta, paga su billete, se sienta tranquilo y confía en que el conductor le va a llevar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no confiamos en Jesús. Le decimos, Señor, entra en mi vida, hazme la clase de persona que tú quieres que yo sea. Pero cuando Jesús nos dice por aquí, nosotros decimos, no, por aquí. Y cuando Él nos dice, no hagas esto, nosotros decimos, eso es lo que yo quiero hacer. Y por eso hay tantas iglesias, como digo, llenas de gente que no están verdaderamente arrepentidas, que no han cambiado, que no se han convertido. Son gentes que de verdad necesitan nacer de nuevo. Ah, pero pastor, yo una vez en una predicación de un hermano que predicó muy bonito, yo oré y le dije al Señor, entra en mi corazón. Sí. Pero después le has dejado conducir tu vida o le has aparcado ahí en un rincón de tu corazón, ¿verdad? Pablo predicaba este evangelio. Miren, dice ahí, por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Quiere decir, oiga, si usted dice que está arrepentido,
Si usted dice que está convertida, eso se tiene que ver. Las obras de arrepentimiento son las evidencias que demuestran que de verdad hay una conversión, que de verdad hay arrepentimiento. Si no hay esas obras, ¿cómo decimos que sí? Que ha habido un cambio. Ay, sí, yo he cambiado mucho desde que tengo al Señor. ¿Y en qué ha cambiado? Ay, es que ahora tengo una paz. ¿Usted está seguro de que va al cielo? Uy, sí, claro. ¿Y en qué radica su seguridad? Hombre, que yo no le hago mal a nadie. Le enseñaron mal. Nadie va al cielo por no hacer daño a nadie. Solamente se entra en el cielo cuando se tiene a Cristo en el corazón. Y Cristo te tiene a ti. Porque muchos tienen a Cristo y lo tienen a lo mejor colgado de una cadena en el cuello. O lo llevan en una Biblia aquí debajo del brazo. Pero eso no es tener a Cristo. Hay que tener a Cristo en el corazón y dejarle que gobierne nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, más que nosotros tener a Cristo, lo importante es que Cristo nos tenga a nosotros. Porque si nosotros nos agarramos a Él, nuestras fuerzas, que son pocas, tarde o temprano nos harán soltarnos. Pero si es Él el que nos agarra, ahí no hay peligro de que nos soltemos. Pero ¿le dejaremos agarrarnos? O cada vez que lo intente le diremos, quita. A veces lo decimos. Señor Jesús quiere ayudarnos y nosotros decimos, no, déjame que yo. Pablo predicaba ese evangelio. Y él estaba predicando ese evangelio, fíjate, ¿delante de quién? ¿Delante de quién estaba Pablo? Del rey Agripa. ¿De quién más? Hablen alto, que aquí no se entera uno con este arco. De la esposa y hermana del rey Agripa. ¿Quién más había por allí? Festo. Lo hemos leído en el capítulo 26, un poquito antes. Y los principales de la ciudad de Cesarea estaban todos allí. Y estaban todas las gentes poderosas de la ciudad. Y Pablo les está predicando el evangelio de arrepentimiento y de conversión. Pablo no se avergonzaba de lo que tenía que decir en nombre de Jesús. Él predicaba el evangelio. ¿Alguna vez has expuesto tu fe delante de los demás? ¿Con valor? ¿Alguna vez delante de alguien importante has confesado tu fe? Si no lo han hecho, hazlo, se van a sentir bien. Ahora, ¿qué pensaría estas personas del evangelio que les predicaba Pablo? ¿Qué pensaría Agripa, un hombre que estaba en incesto con la hermana? ¿Qué pensaría Festo, el gobernador romano, un hombre pagano? ¿Qué pensarían los principales cuando Pablo les estaba llamando al arrepentimiento y a la conversión? Yo creo que para ellos debió ser realmente una sorpresa, sobre todo para los romanos, porque los romanos, la religión romana estaba fundamentada en la mitología. ¿Saben lo que es la mitología? Levanten la mano y hablen con fuerza, que yo me entere. Ayúdenme, por favor. ¿Qué es la mitología? Creer en mitos, en dioses que no existen de verdad. Creer en la imaginación del corazón humano. Los dioses mitológicos son dioses inventados por el hombre. Y además, como los han inventado los hombres, son a la imagen del hombre. Eran dioses crueles, egoístas,
aborrecían a la humanidad y, bueno, eran una endecha de dioses, ¿no? Eran dioses falsos todos. Eran fruto de la imaginación del ser humano. Así que los romanos, en su religión, no se interesaban por la pureza, por la virtud, no, ellos no se interesaban en esos temas, porque sus dioses, como eran a la semejanza de ellos, pues no estaban preocupados por la pureza o por la santidad, por el bien moral, ni nada de eso. Así que la cultura romana de aquella época era bastante pervertida. Era raro que un romano pudiente no tuviera varias esposas o varios jóvenes a su servicio y que estuvieran en continuas orgías, en borracheras y en prácticas, todas las cuales son aborrecibles delante de Dios. Pero no era raro en aquella época. Así que cuando Pablo habla de arrepentimiento, de conversión, esto para la mente de un romano como que no debía ser algo fácil de comprender. ¿Y por qué me tengo que arrepentir? ¿Y de qué? Pero Pablo le estaba hablando, y allí no solamente había romanos, también habían judíos. Ahora yo creo sinceramente que debió causar un impacto en la mente de estas personas. Vamos a leer el versículo 21. Por causa de esto los judíos, Pablo sigue con su relato, dice, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿quién fue quien le auxilió? Bueno, le auxilió Claudio Lisias, ¿verdad? El tribuno. Pero Pablo ve al tribuno como un instrumento de Dios. Es decir, Dios usó al romano, al tribuno romano, para librarlo de la muerte. Por eso él dice, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de acontecer, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Ninguna otra cosa. Él predicaba a Cristo. Por causa de esto, dice, él no había hecho nada malo. Lo hemos dicho a lo largo de todo este estudio. Él no había hecho nada malo. A él lo estaban juzgando injustamente. Ahora, ¿qué nos enseña esto? El hecho de que Dios pudiera usar al tribuno Lisias para salvar la vida de Pablo, ¿qué nos enseña a nosotros? Que Dios puede usar a cualquier persona, sea creyente o no sea creyente. El proverbio que leíamos al principio dice que Dios tiene el corazón de los reyes de la tierra como los repartimientos de las aguas, que donde Él quiere lo inclina, ¿verdad? Dios puede inclinar el corazón de cualquier persona a hacer su voluntad. Fue Dios quien inclinó el corazón del tribuno para salvar la vida de Pablo. Y si salvó la vida de Pablo a través de alguien pagano, ¿podrá Dios actuar en nuestro favor a través de personas que no creen en Dios o que no tienen a Dios? Recuérdalo la próxima vez que estés delante de un funcionario que no quiera atenderte adecuadamente. Recuérdalo, que Dios puede cambiar el corazón de esa persona. Y ora, Señor, obra en esta persona. ¿Amén? Porque Dios puede hacerlo. Amén. Cambia su corazón, inclínalo a tu voluntad. Que esta persona me trate como me debe tratar, que me atienda como me debe atender. Amén. Porque Dios tiene poder para hacer eso. Lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. Ahora, yo quiero
llamar vuestra atención sobre una de las afirmaciones que hace aquí Pablo, diciendo que él dice, daba testimonio no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de acontecer. ¿Qué significa eso? Pablo no decía nada que estuviera fuera de las Escrituras. Es decir, Pablo lo que hablaba, lo hablaba por el conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras. Más adelante, el apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 11 de su primera epístola, él dice, todo lo que habléis, habladlo conforme a la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué diferencia hay entre eso y decir, bueno, pero es que yo creo, o a mí me parece? ¿Hay diferencia entre decir, yo pienso? Por ejemplo, en uno de los libros apócrifos que tienen los católicos en sus Biblias, creo que es Sabiduría, en uno de esos libros, cuando termina el libro, dice el escritor, yo escribí lo que bien me pareció. Si en algo me equivoqué, que Dios me lo perdone. ¿Ustedes se dan cuenta por qué es un libro que no es inspirado? Los profetas que hablaron en nombre de Dios dijeron, vino a mí palabra de Dios y me dijo, escribe. Ahí no había duda, ahí había certeza, seguridad de que lo que estaban escribiendo no les había venido a la mente ni al corazón humano, les había venido por el Espíritu de Dios. Hay una gran diferencia. Hoy en día en muchos púlpitos se predica basándose en la filosofía humana. Otros lo hacen teniendo en cuenta la psicología humana. Hay predicadores que utilizan la psicología. Ámate mucho. Eso se está predicando desde algunos púlpitos, pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. Porque dice, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Por tanto, ámate a ti mismo, date caprichitos. Eso se está predicando en algunos púlpitos, por supuesto que no son cristianos, aunque ellos en la puerta tengan un cartel que diga iglesia, pero no son cristianos. Ni quienes predican esos mensajes de autoayuda y de psicología barata, esos tampoco sirven a Dios, sino que se sirven de Dios para su negocio. Pero eso se está pasando. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Pablo afirmaba que no decía nada fuera de los profetas o de Moisés. Pablo hablaba conforme a las Escrituras. Y el apóstol Pedro nos dice, si alguno habla, hable conforme a las Escrituras. ¿Eh? ¿Cómo hablas tú? ¿Hablas conforme a las Escrituras? ¿Tienes en cuenta la palabra de Dios en tu vida? ¿O no la tienes en cuenta? Porque una de las cosas que necesitamos para poder hablar conforme a las Escrituras es conocer las Escrituras, ¿verdad? ¿Podemos hablar de lo que no sabemos? Sí. ¿Cómo que no? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo habla de lo que no sabe. ¿Ustedes no han escuchado la televisión? Los periodistas hablan de religión. Los religiosos hablan de política. Los cantantes hablan de psicología, los psicólogos hablan de ciencia. Cada uno habla de lo que no sabe ni entiende. Se puede hablar de lo que no se entiende, de lo que no se sabe, pero se meterá la pata. ¿No creen ustedes? Para poder hablar apropiadamente, conforme a las Escrituras, hay que conocer las Escrituras. Ahora, ¿cuántos cristianos de verdad leen las Escrituras en casa? Porque la mayoría la lee cuando viene a la iglesia. Pero ¿cuántos la leen en casa?
Yo a veces recibo a través del Facebook multitud de tarjetitas con pensamientos que parecen cristianos, pero que no lo son. Y de verdad, les digo sinceramente, me molesta terriblemente. Sobre todo me molesta el montón de gente que debajo de esas tarjetitas responden amén, amén, con mucha N, amén, gloria a Dios. Y lo que se está diciendo no tiene nada que ver con Dios. Y en muchos casos incluso contradice abiertamente la palabra de Dios. Me molesta terriblemente que un cristiano sea un ignorante de la palabra de Dios. Es algo imperdonable. Necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Porque si no, ¿cómo vamos a hablar conforme a las Sagradas Escrituras? Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Está escrito, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5:17. No seáis insensatos, sino entendidos, conocedores, sabios en la voluntad de Dios. ¿Han oído hablar a un cristiano sin saber? ¿Han hablado con un cristiano dándoselas de que sabe sin saber? Terrible. Terrible. Pablo hablaba conforme a las Escrituras. Sinceramente, respóndanme una pregunta. ¿Ustedes creen que si los cristianos conocieran de verdad las Escrituras, hubieran surgido tantas sectas? ¿Ustedes creen que si los cristianos de verdad conocieran las Escrituras, hubieran surgido tantas sectas dentro del cristianismo? Porque hay muchas sectas cristianas, pseudo cristianas. Hay muchas que se llaman cristianos sin serlo, porque no hablan conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Qué debe hacer alguien que quiera estar seguro de que está en la verdad? Conocer la verdad. No es complicado. Conocer la verdad. Y la verdad está aquí. Es la palabra de Dios. Si le dedicamos un ratito, no hace falta que le dediques horas al día. Con que le dediques un ratito cada día, puedes aprender un montón de cosas de la palabra de Dios. Y cuando alguien venga a ti hablándote, tú vas a detectar rápidamente si es conforme a la voluntad de Dios o no. Porque conocerás las Escrituras, conocerás la voluntad de Dios. Tú dirás, no, porque yo he leído en tal sitio que Dios dice esto, esto y esto. Y tú estás diciendo lo contrario. Pero es que tan bonito. Hay cada pensamiento tan bonitos. Te lo presentan con flores, hermosas fotos, música de fondo. Y te dicen a lo mejor, si no envías esto a 20 personas, Jesús no va a confesarte a ti delante de Dios. Te utilizan mal las Sagradas Escrituras para ponerte bajo maldición. Cuando Dios dice claramente en Romanos capítulo 12, bendecid y no maldigáis. Parece cristiano, pero no lo es. Hay que conocer las Escrituras. La Iglesia tiene que volverse otra vez a las palabras proféticas más seguras, a la cual hace bien en estar atentas. ¿No creen? Amén. Una de las cosas que los hermanos que salen de aquí y van a otros lugares se dan cuenta es de que cuando escuchan a alguien predicar ahora rápidamente detectan lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque se les enseña las Escrituras.
Y cuando escuchan algo que no es correcto, dicen, no, eso no cuadra con la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es importante. El cristiano tiene que tener ese discernimiento para no ser engañado. Quiero que lean conmigo en Efesios, el libro del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de la razón por la cual Dios puso ministros en la iglesia, siervos, no jefes, siervos, dice versículo 11, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabes lo que es fluctuante? Es como la marea, ¿verdad? Ahora viene, ahora se va. Es como una vara que está sujeta al viento, ¿verdad? Según sople el viento, allá se va. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Para que no seamos niños fluctuantes, porque hay hombres que emplean astucia, artimañas, para arrastrar a la gente tras de sí. Vamos a poner una iluminación diferente aquí. Vamos a dejar esto casi en penumbra. Solamente la plataforma va a estar iluminada. De vez en cuando a lo mejor algún rayito de luz pasa por allí para que en la televisión se vea bien que hay mucha gente. ¿Ok? Pero vamos a dejar esto casi en penumbra. Vamos a poner una musiquita de fondo ahí, que esté ahí, emocionando, que esté